Más con ustedes la palabra del Señor. Hasta ahora, en la hora de devocional, son las 6:02. Damos gracias al Señor por un día más de vida. Y también tener este privilegio de poder, comenzando el día, escuchando una palabra del Señor. Le quiero invitar al libro de Hechos, capítulo 17. Dice: alboroto en Tesalónica. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Pasando por allí, por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Josán procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Josán y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Josán ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro Jesús, otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obstinada fianza de Josán y de los demás los soltaron. Amén. Aquí hemos leído la palabra del Señor, mis hermanos, en el libro de Hechos. Y aquí podemos ver la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que fue llamado por nuestro Señor para dar testimonio de Él, dar testimonio de Jesucristo. A pesar de las dificultades, a pesar, ¿cierto?, de la adversidad, podemos ver que el apóstol Pablo, mis hermanos, muchas veces fue perseguido, muchas veces incluso fue apiedrado, fue atribulado, mis hermanos, por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Pero a pesar de eso podemos ver que aquí en Tesalónica, como leíamos en el libro de Hechos capítulo 17, a pesar de que los judíos se levantaron en contra del apóstol Pablo, y podemos ver que la iglesia de Tesalónica llegó a ser una gran iglesia. Mire, sigamos leyendo el verso 10. Pablo y Silas en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres y griegos, y distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciado la palabra de Dios, por Pablo fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo
que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para salir, para sacar a Silas y a Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, y salieron. Amén. Entonces podemos ver, mis hermanos, lo que ocurrió, ¿cierto?, en Tesalónica. Como el apóstol Pablo prácticamente tuvo que huir escondido de noche, y podemos ver que sí o sí, a pesar de que los cristianos son perseguidos, sí o sí la palabra del Señor es poder, y la palabra de Dios trabaja. Aquí el apóstol Pablo, mis hermanos, dice que en 3 días de reposo él pudo predicar el Evangelio. Posteriormente tuvo que huir de Tesalónica. Pero mucha gente creyó. Mucha gente de Tesalónica aceptó el Evangelio, aceptó las palabras del apóstol Pablo. Y es importante que nosotros, a pesar de las circunstancias, y pase lo que pase en nuestra vida, ya sea persecución, tribulación, angustia, sigamos predicando el Evangelio. Hoy en día estamos en tiempos finales. Podemos ver también en otros países como a los cristianos se les está persiguiendo, matando, pero aún así podemos ver que este Evangelio es poder, que sí o sí la palabra del Señor llega, a pesar de las circunstancias, llega a los corazones de las personas. Si nosotros vamos al libro de Tesalónica, la primera de Tesalonicenses, podemos ver cómo el apóstol Pablo menciona la iglesia de Tesalonicenses. Mire, le quiero invitar a Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1 en adelante. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces podemos ver, hermano, a pesar, ¿cierto?, de la, como le llamamos acá, de la tribulación, de la turba que se provocó en Tesalónica, podemos ver la iglesia que fue fundada, la iglesia que se formó en Tesalónica. A pesar de ser una ciudad idólatra, una ciudad pagana, donde podemos ver que los judíos prevalecían en aquel lugar. A pesar de todo eso, podemos ver que sí o sí la palabra se pudo manifestar gloriosamente en la iglesia de los tesalonicenses. El apóstol Pablo predicó el Evangelio, como decía, en certidumbre. ¿Qué significa eso? Prácticamente huyendo, arrancando. Era contendido. A pesar de eso, podemos ver la gran iglesia que se levantó en Tesalónica, la iglesia de los tesalonicenses. Mire, era una iglesia que tenía varias cualidades. Por ejemplo, el amor de Dios, que ellos procuraban de imitar, ¿cierto?, al apóstol Pablo,
y también a Jesucristo. Tenían la fe y podían, ¿cierto?, establecerse grandemente como una iglesia. Por eso que el apóstol Pablo aquí menciona, ¿cierto?, las cualidades de la iglesia de los tesalonicenses. Leemos nuevamente algunos versículos. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que procuraba, una iglesia que tenía el amor, tenía la fe, porque nosotros, dice, porque conocemos, hermanos, amados míos, vuestra elección. Por nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, mire, no solamente llegó en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Y en plena certidumbre, mire, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. ¿Por qué el Señor pone esta palabra en esta mañana, en este devocional, en mi corazón? Porque, primero que nada, nosotros no trabajamos, no le servimos al Señor por lo que vemos, sino que por lo que creemos. A veces las circunstancias, la situación no son las más adecuadas. Aquí vemos, ¿cierto?, lo que tuvo que vivir el apóstol Pablo. Persecución, tribulación, tuvo que huir, prácticamente esconderse de los judíos, de esta turba que provocaron los judíos para confundir, perturbar a las autoridades del pueblo. Pero aún así podemos ver que el Evangelio es poder de Dios. Por eso que el apóstol Pablo decía, no solamente llegamos a ustedes con palabras, sino que también con poder y el Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, pase lo que pase, la situación que muchas veces nos toca vivir, somos vituperados, perseguidos como cristianos. Predicando este evangelio, este hermoso evangelio, el evangelio de salvación, la buena noticia. Y a pesar de todo ello, que es importante que nosotros podamos seguir predicando el evangelio. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo, a pesar de las circunstancias, la situación, era un hombre que tenía la convicción de quién era y a quién le servía, y él sabía de que predicando el evangelio Dios sí o sí se manifiesta. Por eso que en Antioquía, mis hermanos, en Tesalónica, podemos ver este ejemplo, lo que vivió el apóstol Pablo. Mire, Pablo, como acostumbraba, mire, ¿qué es lo que él hacía? Él tenía por costumbre llegar a las sinagogas de los judíos y allí, ¿cierto?, predicaba el evangelio. Y aquí podemos ver que en Tesalónica el apóstol Pablo, mire, verso 2, Pablo, como acostumbraba, y ahí en el libro de Hechos, capítulo 17, leo nuevamente el verso 2, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, mire, con los judíos. Por 3 días, ¿qué significa? Que él predicó por 3 sábados, 3 días de reposo, porque sabemos que el día de reposo era el día sábado, y aquí pasaron 3 semanas que él estuvo en Tesalónica y tuvo la oportunidad de predicar 3 días de reposo, 3 sábados, y discutía con los judíos. Mire, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Entonces el apóstol Pablo confrontaba a los judíos predicando a un Cristo resucitado, predicando a un Cristo que había muerto y resucitado por el pecado
del mundo. Algunos de ellos creyeron, dice, y esto es lo maravilloso, que a pesar de que él predicó el Evangelio en incertidumbre, dice, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Mire, no fue poca gente, no fueron pocos los que creyeron, y fue un gran número de personas, griegos, no solamente judíos, sino que también griegos, hombres piadosos, y un gran número, dice la palabra del Señor, y mujeres y nobles, no pocas. Y ahí fue establecida la iglesia de los tesalonicenses, en Tesalónica. A pesar de que era una ciudad pagana, una ciudad idólatra, mis hermanos, el apóstol Pablo, podemos ver, ¿cierto?, cómo Dios se manifiesta a través del Evangelio, como Dios usaba grandemente la vida del apóstol Pablo. Así también el Señor quiere usar tu vida, así el Señor se quiere manifestar a través, ¿cierto?, del Evangelio con sus siervos, y que es importante que nosotros, a pesar de las circunstancias, de la situación que podamos estar viviendo, sigamos predicando el Evangelio. Entonces los judíos que no creían, mire, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Josán, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Josán y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Josán ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Entonces podemos ver la situación, las circunstancias que se provocó, la turba que se provocó en Tesalónica. Los mismos judíos, ¿cierto?, buscaron hombres malos, hombres ociosos, fueron a las autoridades, ¿cierto?, provocaron una turba. Y después, ¿qué sucede? Mire, fueron a la casa de Josán, aquel hombre que había recibido a Pablo. Ya Pablo había huido, ya Pablo había salido, y no lo hallaron, no lo encontraron. Y a pesar de eso, podemos ver, a pesar de la persecución, el Evangelio fue establecido en Tesalónica, mis hermanos. Mire, y a los cuales Josán ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero mire, Pedro dice, obtenida fianza de Jasón, y de los demás los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, mire, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Qué podemos ver aquí, mis hermanos? Que a pesar de esta situación, el apóstol Pablo, a pesar de la persecución, a pesar de que lo querían apresar, ¿cierto?, tomar preso, a lo mejor hasta matar, él seguía predicando el Evangelio. ¿A dónde llegó después? A Berea. Mire, ¿qué sucede en Berea? Inmediatamente los hermanos vinieron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Es decir, que siguieron predicando el Evangelio. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres y griegos de distinción, y no pocos hombres. Mire, nuevamente podemos ver, ¿cierto?, como en Berea, a través del poder del Evangelio, muchos recibieron la salvación. Entonces, ¿qué ejemplo nos da el apóstol Pablo? Que a través de la fe que él tenía, la convicción que él tenía, no importando la situación, las circunstancias, la persecución, él seguía predicando el Evangelio de ciudad en ciudad. Podemos ver de Tesalónica, llega a Berea,
y en Tesalónica se levanta esta turba, los judíos se levantaron en contra de él, y él alcanzó solamente a predicar 3 días de reposo, pero mira, ahí se estableció una iglesia. Gloria al Señor. ¿Y cómo era esta iglesia? Como leíamos, ¿cierto? Una iglesia que tenía la fe, una iglesia, hermano, que tenía el amor por el Evangelio, el amor por Cristo, y una iglesia que perseveraba, y una iglesia que tenía muchas buenas cualidades. Entonces, mis hermanos, a pesar de que el apóstol Pablo, como leíamos acá, ¿cierto? En el libro de Tesalónicas, capítulo 1, a pesar de que él predicó en aquel lugar en incertidumbre, ¿qué significa eso? Incertidumbre, como él dice acá. A pesar de que él predicó, hermano, prácticamente arrancando, huyendo de los judíos, de los pobladores de Tesalónicas, estos hombres que eran idólatras paganos, que se levantaron con celo en contra de Pablo, podemos ver que en esos 3 días que él predicó en Tesalónica, esos 3 días de reposo, se estableció una gran iglesia. Aleluya, gloria al Señor. Cristo le ame, mi hermano. Qué importante que nosotros podamos seguir predicando el Evangelio, tomando el ejemplo de los hombres de Dios como el apóstol Pablo. Mire, sigamos leyendo algunos versículos ahí en Tesalonicenses, capítulo 1, mire. Luego nuevamente el verso 5, pues, nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, gloria al Señor, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, mire, imitadores de nosotros. La iglesia de Tesalónica fue imitadora del apóstol Pablo y del Señor Jesucristo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Una iglesia ejemplar, una iglesia, hermano, bien establecida, fundada, ¿cierto?, en el Evangelio, en la justicia de Dios. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Gloria al Señor, amén. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Aleluya, gloria al Señor. Si usted ha recibido el Evangelio, si usted ha recibido la palabra, esta palabra que es poder de Dios, sigamos el ejemplo, ¿cierto?, del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, él dijo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, mis hermanos. Un evangelio de salvación, un evangelio que trae esperanza, un evangelio de fe y de poder. Gloria al Señor. Y creemos que todo lo que hacemos, a pesar a veces de las dificultades, de los problemas, de las situaciones, de las circunstancias que podamos tener, sigamos predicando el Evangelio. Porque aquí vemos el ejemplo del apóstol Pablo, que a pesar de la persecución que él vivió, padeció ahí en Tesalónica, y podemos ver que solamente en 3 días predicó el Evangelio y se estableció una iglesia, hermano, bien fundada en la fe, en el amor y el poder del Evangelio, el poder de Cristo. Gloria al Señor. Por eso dice, mire, sigamos leyendo, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de manera en que nos recibisteis, y como os convertiste de los ídolos a Dios. Mire, porque Tesalónica, hermano, podemos ver que era un lugar de mucha idolatría y de ídolos, un lugar pagano, pero muchos de la idolatría se convirtieron a Dios, se convirtieron a Cristo, para servir a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, gloria a Dios, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien
nos libra de la ira venidera. Y también, aparte podemos ver otra cualidad de la iglesia de los tesalonicenses, que ellos tenían, cierto, la fe y la esperanza en la segunda venida de Jesucristo. Y estamos ya viviendo los tiempos finales. Es importante que también nosotros podamos, cierto, esperar, cierto, a Jesucristo. Por eso que ellos también esperaban, cierto, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gloria al Señor. Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Aleluya, gloria al Señor. Mire, ya terminando, concluyendo, podemos ver en el libro de Mateo, mis hermanos, capítulo 5. Si usted es cristiano, si usted ha recibido el Evangelio, creemos que no es casualidad. Si usted está escuchando hasta ahora, a lo mejor es un cristiano que, debido a la situación, a la circunstancia que ha vivido, ha dejado, cierto, de predicar el Evangelio, ha dejado de congregarse. Qué importante que podamos tomar el ejemplo de estos grandes hombres de Dios, como leíamos, cierto, el apóstol Pablo en Tesalónica, que a pesar de la circunstancia que él vivió, la situación, podemos ver que se estableció una gran iglesia ahí en Tesalónica, la iglesia de los tesalonicenses. Mire, ya terminando, concluyendo, capítulo 5, vamos a leer algunos versículos. El sermón de Jesucristo, la bienaventuranza. Dice así, el verso 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Gloria al Señor. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gloria al Señor. Qué maravilloso, mis hermanos. Creemos que todo lo que hacemos no es en vano. Y también, si usted está predicando el Evangelio, a pesar de toda dificultad, a veces los mismos de la casa se levantan, son los primeros que se levantan. A pesar de todo eso, usted sigue perseverando, sigue junto a su siervo, junto a su iglesia, predicando el Evangelio. Hermano, dice la palabra que es bienaventurado. Amén. Por eso que dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Dice la palabra que son bienaventurados los que padecen persecución por la causa de Cristo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa del Evangelio, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Podemos ver, ¿cierto?, lo que vivió el apóstol Pablo, lo que padeció el apóstol Pablo en Tesalónica, una ciudad idólatra, pagana, una ciudad que se alborotó tratando, ¿cierto?, de perseguir, encarcelar o matar al apóstol Pablo, los cuales tuvo que huir y predicando en incertidumbre el Evangelio. Aún así, sí o sí, podemos ver, ¿cierto?, los frutos del trabajo, los frutos del esfuerzo de un hombre que le cree a Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan, vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos, dice la palabra, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué maravilloso poder predicar este Evangelio
este evangelio de salvación, el evangelio que predicaba el apóstol Pablo, de un Cristo resucitado, un Cristo que murió y resucitó, un Cristo, hermano, que ahora está a la diestra de Dios, resucitado en ese cuerpo glorioso, intercediendo por su iglesia, que dejó el Espíritu Santo, el Consolador. El apóstol Pablo, el ministerio del apóstol Pablo, mis hermanos, podemos ver que era un ministerio grande, glorioso, el ministerio de la justificación, el ministerio, hermano, del evangelio de poder, un evangelio de salvación. Gloria al Señor. Y el Señor pone estas palabras en esta mañana en mi corazón para que instarlo, para que usted siga adelante, a pesar de las circunstancias que pueda estar viviendo o de la persecución que pueda estar viviendo. Siga adelante predicando el evangelio, porque todo lo que hacemos, a su tiempo segaremos, a su tiempo veremos los frutos. Amén. Dios les bendiga en esta mañana. Le damos gracias al Señor por este tiempo de devocional de madrugada. Ya son las 6:33 y vamos a orar a Dios. Padre, te doy gracias por este tiempo que tú me has dado de compartir tu palabra, tomando el ejemplo ahí en el libro de Hechos, capítulo 17, como el apóstol Pablo predicaba el evangelio a los tesalonicenses en Tesalónica, en esa ciudad pagana, idólatra. A pesar de las circunstancias, podemos ver cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se glorifica a través de su poder. Señor, bendice tu iglesia, bendice a aquellos que te sirven, aquellos que han creído en este evangelio de la salvación, en este evangelio de la justificación, en el cual podemos ver el ejemplo del apóstol Pablo. Dios les bendiga y gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Les damos gracias al Señor y que tengan un buen día. Amén. Bendiciones. Chao, chao.